días. Soy Nicolás Mohamed de Gestión Cervecera. Bueno, hace unos meses estaba teniendo una videollamada comercial con un potencial cliente, una cervecera mediana, y de pronto me dice, Nico, espera que quiero mostrarte cuál es el Excel que nosotros tenemos para toda la producción de la fábrica de los últimos 10 años. Bueno, en ese momento digo, ok, mostrame cuál es el Excel que vos tenés. Y me dice, bueno, espérate, comparto la pantalla, voy a ingresar, no sé qué. Cuando ingresa, el navegador se queda esperando. Pasan unos segundos y le pregunto, le digo, bueno, pero contame un poco esa planilla que ustedes tienen. ¿Puede acceder cualquier persona? ¿Tiene algún tipo de permisos? ¿Tiene algún tipo de validaciones? No. Me dice, no tiene nada de eso, pero bueno, la tenemos en la nube. Ok, bueno, seguíamos esperando y el navegador no la abría. Entonces él me dice, bueno, seguramente esté teniendo un problema con mi internet. Y estamos teniendo una videollamada, no hay problema con la internet. Y finalmente pasa más tiempo y me dice, no, debe ser este computador que realmente ya está viejo y no la puede abrir. Cuestión de eso es que nunca pudo abrir la planilla de cálculos que tenía, esta la tenía en Google Drive. Y en ese momento se terminó, obviamente, la videollamada comercial. Y bueno, me quedé reflexionando un poco, ¿no? Cosas como esta venimos viendo en los últimos 4 años. ¿Sí? Entonces, bueno, de alguna manera es algo que vemos bastante normal dentro de lo que es el mundo cervecero, que se utilizan muchas planillas de cálculo para producción o para administración o para bueno, en algunos casos trazabilidad. Y finalmente no es la herramienta por ahí adecuada dentro de todo el espectro de herramientas que tenemos para utilizar. Entonces, bueno, primero les pregunto, bueno, ¿cuántos de ustedes están utilizando actualmente planillas de cálculo para su producción o para la administración o lo que sea? Pueden levantar la mano, los que estén utilizando, bueno, ahí hay manos levantadas. ¿Cuántos de ustedes están utilizando por ahí algo que es un poquito superior a eso, que son los ERP genéricos? ¿Cuáles están utilizando ERP? Bueno, ahí están utilizando algunos. Entonces, bueno, yo lo que les pregunto es, ¿por qué a veces nos resistimos a utilizar las herramientas que nos simplifican la vida? ¿Sí? ¿Por qué nos encasillamos con seguir utilizando planillas de cálculo cuando tenemos herramientas que son muy, pero muy superiores a eso? Pensemos en el software especializado como una herramienta que es fundamental para el crecimiento ordenado de las fábricas, ¿sí? Para que la fábrica logre la profesionalización. Cuando ustedes comienzan, de alguna manera, cualquier fábrica que comienza, bueno, tiene menos transacciones, tiene menos cosas que anotar. Pero finalmente, a medida que van creciendo, si eso no se anota de una manera ordenada y no tienen un lugar a donde puedan ver esos datos, se empieza a complicar cada vez más. Y bueno, y terminan como este caso que les comentaba, que con una planilla de cálculo directamente no se puede abrir de la cantidad de datos que tiene, ¿sí? Entonces, bueno, un poco la idea de esta charla es contarles y darles ejemplos más concretos de todo lo que se puede hacer con estas herramientas personalizadas. Vamos a comenzar con la planilla de cálculo y cuáles son los problemas principales, ¿no? Además de esto que vimos recién. ¿Qué pasa cuando muchas personas necesitan acceder a la misma planilla? ¿Qué pasa cuando no hay ningún tipo de control de permisos sobre eso? Bueno, ocurre que cualquiera puede tocar, cualquiera puede cambiar un dato y finalmente no es lo que estamos buscando. Eso es lo antiprofesional, digamos. Lo que estamos buscando es que cada usuario solamente pueda cambiar lo que él necesita y con los permisos que tiene. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando ustedes quieren hacer un proceso de facturación o un proceso un poco más avanzado? Bueno, las planillas de cálculo no permiten eso. Justamente a lo que apuntamos es a utilizar el software que corresponde para cada ámbito de la fábrica. ¿Cuál es la tendencia del mercado sobre esto? Hace muchos años, lo que ocurría, hace muchos años, les hablo más de 15 años, ocurría que las fábricas venían, las empresas en general, las pymes venían y decían, yo quiero tener un software
donde pueda manejar todo. Todo. Yo quiero mi administración, quiero la contabilidad, quiero la producción, quiero la logística, quiero todo lo que yo tengo en mi empresa dentro de un mismo lugar. Eso era hace un montón de tiempo. ¿Y qué ocurría con esa situación? Ocurría que había un montón de software que, entre comillas, brindaban ese servicio, pero ninguno lo hacía de forma especializada. Entonces, finalmente, no teníamos lo mejor de cada uno de esos módulos. Y además eran muy caros, ¿sí? Realmente eran caros. Hace más de 10 años, cuando aparece la nube y aparecen procesos de software nuevo, el mercado como que gira y da una vuelta a 180 grados y la tendencia es completamente la opuesta. Hoy en día, las empresas no quieren un solo software gigante que tenga absolutamente todo y todo más o menos bien hecho. Lo que prefieren tener son 3 o 4 software especializados, ahora les voy a mostrar por qué, que interactúen entre ellos y generen un ecosistema. Sí, la clave de esto es el ecosistema de trabajo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un software de contabilidad que hace mala contabilidad y hace mala administración y la producción hace una producción de manufactura estándar, pero no tiene las cosas que una fábrica de cerveza necesita, que estamos hablando de reutilización de levaduras, de la trazabilidad. Estamos hablando de, por ejemplo, saber de qué generación viene esa levadura para ver cuántas veces más la puedo reutilizar, limpieza ácida y alcalina de los tanques. Bueno, un montón de cuestiones que son propias del mundo de la cerveza. ¿Qué pasa si utilizo un software que es un ERP genérico, por ejemplo, y no tiene todo eso? Bueno, finalmente me estoy perdiendo una parte muy importante de la producción de mi fábrica y no la estoy pudiendo bajar hacia ese software. Entonces, bueno, una de las particularidades que tiene el software especializado es justamente esa. Trabajar con cada software en lo que cada software es mejor, ¿sí? El software de contabilidad, bueno, podemos tener el mejor software de contabilidad. Lo importante es que se integre con mis otros softwares, ¿sí? Que se integre con mi software de administración, que se genere ese ecosistema, que yo me pueda integrar con la producción también, que el stock que yo tengo sea real y esté de la mano con las ventas, con los albaranes. Entonces, bueno, todo ese ciclo, para que todo ese ciclo ocurra, tiene que haber integraciones entre todos los software. Espera que me voy a pasar. Ahí está. Bueno, entonces, un poco lo que estamos hablando, ¿no? Venimos de la planilla de cálculo, pero finalmente, ¿cuál es el norte? Es un poco lo que recién hablaba Giovanni, ¿no? ¿Cuál es el norte que tiene la fábrica? ¿Cuál es el objetivo final que nosotros tenemos? ¿Qué tipo de empresa queremos tener? ¿Queremos tener una empresa más profesional, mejor ordenada, que pueda adaptarse al crecimiento, adaptarse a los cambios? Bueno, o simplemente queremos poner datos en una planilla de cálculo y luego vemos qué pasa. ¿Sí? Va mucho de la mano de lo que ustedes están buscando para cada fábrica. Esto es una de las cosas que, por ejemplo, pueden tener con software especializado, ¿no? Recién hablábamos, yo les contaba entre los módulos que se pedían anteriormente, está el módulo de logística, que es un módulo que es muy normal que lo soliciten. Y fíjense, por ejemplo, en estos casos nosotros no es que armamos un mapa propio dentro de nuestro sistema y dijimos, bueno, vamos a reinventar la rueda, vamos a hacer de vuelta unos mapas y calcular el mejor trayecto y el algoritmo de no sé qué. Realmente lo que hacemos es decimos, bueno, ¿quién es el software especializado en mapas? Bueno, en este caso Google Maps. Puede ser Google Maps, puede ser otro, pero en este caso elegimos Google Maps. Y lo que hacemos es que nos integramos con ellos. Básicamente nos integramos con Google Maps y Google Maps nos provee a nosotros el motor de mapas que utilizamos para la logística. Esa es un poco la idea de lo que les vengo a transmitir. Esto no significa que haya que tener 35 software diferentes, pero sí saber cuáles son los 3 o 4 que a mí me importan, que son los especializados, y ver cómo se puede llegar a ese ecosistema. Otra de las cosas que también les mencionaba recién respecto de los mantenimientos, ¿sí? Los software que son generalmente de producción para fábrica de cerveza, tenemos esta cosa de, bueno, ¿qué pasa con las limpiezas? ¿Qué pasa? ¿Cuántas limpiezas le hice a ese fermentador? Me toca hoy, me toca mañana. Bueno, tenemos todas las tareas de limpieza, son súper importantes, así como todas las tareas de mantenimiento. Hay que cambiar una válvula o hay que soldar algo o lo que fuese en la fábrica. Todas esas cosas, actualmente estamos hablando de que son especiales de ciertos rubros, ¿sí? No es que todas las empresas
hacen mantenimiento de sus fermentadores o hacen limpieza alcalina y ácida, etc. Y lo mismo lo que hablábamos también antes de reutilización de levaduras. La reutilización de levaduras en el mundo de la cerveza es un tema clave. O sea, es un tema que afecta directamente los costes de la fábrica. Entonces, si yo no tengo un control estricto y no tengo una buena trazabilidad y no sé qué levadura estoy reutilizando, lo que puedo tener es contaminación. Y si apuntamos a tener una fábrica profesional, no podemos dejar de lado el riesgo de tener una contaminación por no tener trazabilidad sobre la levadura. Bueno, todas estas son cosas que se pueden tener con software especializado y que son muy, muy difíciles de lograr con ERP genéricos, y les diría que está casi al nivel de imposible de lograr con planillas de cálculo comunes, ¿sí? Bueno, y les voy a dar dos ejemplos que son muy concretos respecto de dos cosas más que se pueden hacer con software especializado, que son integraciones de software y hardware. Este es un caso que hicimos con la gente de Gotan. Gotan Beer es una fábrica de cerveza que está en Suiza. Y ellos vinieron con nosotros y nos dijeron, bueno, nosotros tenemos un canal de venta online, que es Shopify, seguro muchos de ustedes también lo están utilizando. Nosotros ya nos estábamos integrando con WooCommerce y ellos nos pidieron que nos integremos con Shopify. La integración con Shopify más o menos se hizo en algo de 2 semanas. Eso fue el tiempo que nos tomó a nosotros hacerlo. ¿Y por qué decidimos integrarnos con canales de venta online y no hacer nuestro propio canal de venta online? Bueno, porque es lo mismo que estábamos hablando antes. Es ¿por qué nosotros vamos a reinventar la rueda? Ya hay empresas que lo hacen perfectamente bien, que están hace un montón de años, como estas dos, y realmente lo que nos sirve a nosotros es entrar dentro del ecosistema de esas empresas para que ustedes, como fábrica, lo puedan aprovechar. Ese es el objetivo también nuestro. En este caso, bueno, se hizo la implementación del canal de venta online con Shopify con un agregado, porque bueno, justo en Suiza requieren que en las facturas que se imprimen abajo salga un código QR. Entonces, bueno, también aprovechamos dentro de esa integración, se hizo el agregado para el Facture. Este es otro caso que me interesa mucho mostrarles. Esto tiene que ver con la parte de hardware, ¿sí? Históricamente en las fábricas los controladores de temperatura que se utilizan, que son el STS-1000 y el ETC-200, no tienen un control de temperatura que pueda ser remoto, ¿sí? Alguien tiene que estar presencialmente viendo la temperatura del controlador y cambiándola manualmente. Entonces, bueno, de alguna forma, hace algunos años empezaron a aparecer otros controladores de temperatura que estaban basados en Raspberry y en Arduino, y que tenían conexión Wi-Fi, tenían conexión a Internet. Entonces se abrieron un montón de posibilidades. Y lo mismo con los tableros PLC, como este que está acá, este tablero PLC, que si bien PLC es una tecnología de hace muchos años, bueno, hace relativamente poco que en el mundo de la cerveza se pueden conectar esos tableros a Internet y realmente tener esos datos online. ¿Qué es lo importante con esto? Lo importante es que este tipo de integraciones con hardware se pueden hacer si ustedes tienen un software especializado que lo permita. Si ustedes intentaran hacer esto con un ERP genérico, chocarían contra la pared porque realmente no tiene módulos para hacer estas cosas. Bueno, estas son, por ejemplo, 2 integraciones que hicimos nosotros, y aquí se ve, por ejemplo, en el gráfico cómo aparecen. Y el objetivo de estas integraciones y el beneficio para las fábricas es que no hace falta que vayan presencialmente a la fábrica para variar las temperaturas. Si ustedes quieren, pueden variar las temperaturas desde el software directamente y además tienen visibilidad, tienen un histórico. Bueno, ganan un montón de datos y de visibilidad de esos datos sobre lo que ustedes tenían en la fábrica. Entonces, resumiendo un poco, es cómo nosotros generamos valor desde ser un software especializado y por qué nosotros les recomendamos que miren los software especializados que les conviene. Primero, por la reducción de tiempos. La reducción de tiempos y la reducción de errores de carga. Eso, bueno, directamente afecta a los costes. Si yo estoy tardando el doble en hacer la carga o tengo errores que después tengo que corregir,
por supuesto me va a afectar los costes de la empresa porque tengo una persona dedicada específicamente a eso. Resolución de problemas de negocio complejo. Hacer cerveza es un negocio complejo, ¿sí? Esto es súper importante tenerlo en claro. Hacer cerveza no es fácil, los flujos tiene una complejidad de negocio muy alta. En el día a día de la fábrica pasan un montón de cosas. Uno asume que, bueno, pongo la levadura a fermentar y ya inoculo y ya está. Y no, ocurren un montón de cosas en el medio. Puede ser que esa levadura se clave y no arranque cuando tiene que arrancar. Puede ser que fermente de una forma que no queríamos. Todas esas cosas que ocurren en la fábrica es bueno plasmarlas en algún lado. ¿Por qué? Porque si yo no tengo el histórico de lo que ocurrió, difícilmente pueda mejorar. Y si estábamos hablando de que el norte es la profesionalización, de que nuestro objetivo es mejorar, bueno, hablemos de mejora continua. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo logramos, a partir de qué datos tomamos las decisiones para poder mejorar? De vuelta, el negocio de la cerveza es complejo, ¿sí? Las reglas de negocio siempre son complejas, por eso es tan importante que el software que ustedes elijan se adapte a esa complejidad de negocio y sepa bajarlo para que ustedes carguen los datos. Trazabilidad. Hablamos un poco también antes sobre trazabilidad. Hay muchos tipos de trazabilidad que se pueden hacer en el mundo de la cerveza. El más común es la trazabilidad de los insumos, de las materias primas, los números de lote de las maltas, de los lúpulos, etc. Y es clave tener trazabilidad. Imagínense intentar hacer trazabilidad en serio con una planilla de cálculos. Imagínense lo que sería como un poco difícil, ¿no? Son todos temas que llevan mucho tiempo hacer y en una planilla de cálculos ir a buscar un número de lote de una bolsa de malta, a ver a qué cerveza fue y a ver a qué cliente fue. Yo le diría, van a perder muchas horas de su día y no se justifica. Entonces, bueno, la trazabilidad es clave en todos los aspectos, ¿no? Y hace muy de fondo a la calidad y a la profesionalización, como también hablamos. Y las integraciones son lo que estábamos hablando recién, integraciones entre otros software, formar ese ecosistema, ¿sí? Trabajar. Van apareciendo jugadores nuevos. En contabilidad es muy común eso. Si ustedes ven todos los software contables, digamos, que hay muchísimos y cada vez son mejores y cada vez están en la nube y los costos son más bajos. Entonces, bueno, integrarse con los jugadores nuevos, ver cuál es el ecosistema que tenemos hoy en día, es para nosotros clave. Bueno, y ya para ir terminando un poco, lo que quiero es dejarles una pregunta. Quiero que se lleven esta pregunta para cuando termine este evento y ustedes vuelvan a sus fábricas y estén en el día a día de la fábrica y vuelvan a la producción y vuelvan a los problemas diarios que tienen. Y la pregunta es, ¿qué quieren ustedes que ocurra cuando se vayan de acá? ¿Cuál es el norte que ustedes tienen para su fábrica? Sí, esa es la pregunta que yo les dejo. Muchas gracias. Bueno, y aprovecho antes que me olvide, aprovecho para comentarles que vamos a estar dando 3 workshops, que son hoy a las 3:30 de la tarde, mañana a las 11 de la mañana y el sábado a las 12:30. Así que bueno, están invitados por supuesto a participar, vamos a estar en la mesa redonda de los workshops. Es necesario que se inscriban porque hay cupos limitados, el de hoy ya queda casi nada. Así que bueno, les agradezco de nuevo y los espero por el stand y en los workshops. Gracias.